Los ojos de Jonathan Quill parpadearon preocupadamente detrás de sus gafas mientras entraba en trompa por la puerta rotulada Administración General. Dejó caer de golpe sobre el escritorio el papel doblado que sostenía en sus manos y jadeó. «¡Mire eso, jefe!». Sam Todd pasó su cigarro de una comisura a otra de su boca y miró. Dirigió la mano hacia la barbilla sin afeitar y se frotó la rasposa superficie. «¡Infiernos!», estalló. «¿De qué demonios están hablando?». «Dicen que enviamos 5 robots explicó Quill de una manera completamente innecesaria. «Enviamos 6, dijo Todd. «Por supuesto, señor, pero solamente recibieron 5 al otro lado. Han enviado los números de serie y falta AL-76». Todd echó hacia atrás la silla mientras alzaba su enorme masa y cruzó la puerta como circulando sobre engrasadas ruedas. Fue 5 horas después de eso, con toda la planta puesta patas arriba, desde las salas de junta hasta la cámara de vacío, con cada uno de los 200 empleados sometidos a un demoledor tercer grado. Cuando un sudoroso y desmelenado Todd envió un mensaje de emergencia a la planta central en Schenectady. Y en la planta central se produjo una explosión casi de pánico. Por primera vez en la historia de la compañía de robots y hombres mecánicos de los Estados Unidos, un robot había escapado al mundo exterior. No era tanto el que la ley prohibiera la presencia de ningún robot en la Tierra fuera de una fábrica autorizada de la compañía. Las leyes podían ser eludidas. Lo que era mucho peor era la afirmación hecha por uno de los matemáticos de investigación. «Ese robot», dijo, «fue creado para conducir un distrito en la Luna. Su cerebro positrónico fue equipado para el entorno lunar, y solamente para el entorno lunar. En la Tierra va a recibir 75 muchillones de impresiones sensoriales para las cuales nunca ha sido preparado. No hay forma de decir cuáles van a ser sus reacciones, no hay forma de decirlo». Y se secó con el dorso de la mano una frente que repentinamente se había perlado de gotas de sudor. Al cabo de una hora, un estratoplano partía hacia la planta de Virginia. Las instrucciones eran sencillas. Encuentren ese robot y háganlo rápido. AL-76 estaba realmente confuso. De hecho, confusión era la única impresión que retenía en su delicado cerebro positrónico. Se había iniciado cuando se había descubierto a sí mismo en aquel extraño entorno. Ignoraba cómo había ido a parar allí. Todo estaba embarullado. Había verde bajo sus pies, y a todo su alrededor se alzaban unos extraños cilindros amarronados con más verde en su parte superior. Y el cielo era azul donde debería haber sido negro. El sol estaba bien, redondo y amarillo y caliente. Pero ¿dónde estaba la pulverulenta piedra pómez bajo sus pies? Donde los enormes cráteres formando círculos de crestas montañosas a su alrededor. Solo había el verde debajo y el azul encima. Los sonidos que los rodeaban eran totalmente extraños. Había atravesado una corriente de agua que le había llegado hasta la cintura. Era azul y fría y húmeda. Y cuando se había cruzado con gente, lo cual había ocurrido ocasionalmente, ninguno de ellos llevaba trajes espaciales que deberían haber llevado. Cuando lo veían, gritaban y echaban a correr. Un hombre había alzado una pistola hacia él, y la bala había silbado muy cerca de su cabeza, y entonces el hombre había echado a correr también. No tenía la menor idea de cuánto tiempo llevaba vagando cuando finalmente tropezó con la cabaña de Randolph Pine, a 3 kilómetros en medio del bosque de la ciudad de Hannaford. El propio Randolph Pine, un destornillador en una mano, una pipa en la otra y una abollada aspiradora entre las rodillas, estaba sentado con las piernas cruzadas delante de la puerta. En aquel momento, Pine estaba canturreando, puesto que era un alma de naturaleza alegre y feliz cuando se hallaba en su cabaña. Poseía una vivienda más respetable en Hannaford, pero esa vivienda estaba ocupada casi siempre por su esposa, un hecho que lamentaba en silencio, pero muy sinceramente. Quizás por eso experimentaba una tal sensación de alivio y libertad cada vez que conseguía retirarse a su perrera de lujo especial, donde podía fumar en paz y dedicarse a su hobby de reparar electrodomésticos. No dejaba de ser un hobby,
pero a veces alguien le traía una radio o un despertador, y el dinero que cobraba para repararlo era el único dinero que recibía y que no pasaba por el sedazo de las ávidas manos de su esposa. Aquella aspiradora, por ejemplo, le reportaría fácilmente 6 billetes. Aquel pensamiento le hizo ponerse a cantar. Alzó los ojos y sintió que lo invadía un sudor frío. La canción se estranguló en sus labios. Sus ojos se abrieron mucho y el sudor se hizo más intenso. Intentó ponerse en pie, como un acto preliminar a echar a correr como perseguido por el diablo, pero no consiguió que sus piernas cooperaran. Y por aquel entonces, Al 76 se había sentado ya con las piernas cruzadas cerca de él y le preguntaba: «Dígame, ¿por qué todos los demás echan a correr?» Pine sabía muy bien por qué todos los demás echaban a correr, pero el gorgoteo que brotó de su diafragma no lo evidenció. Intentó apartarse un poco del robot. Al 76 prosiguió con tono agraviado: «Uno de ellos incluso me disparó, unos centímetros más abajo, y me hubiera rayado el metal del hombro». Debió ser algún loco», tartamudeó Pine. «Es posible». La voz del robot se hizo más confidencial. «Oiga, ¿qué es lo que va mal con todo?» Pine miró apresuradamente a su alrededor. Se sentía sorprendido de que el robot hablara con un tono tan notablemente suave para alguien tan brutalmente metálico en apariencia. De todos modos, recordó haber oído en algún lugar que los robots eran mentalmente incapaces de hacer ningún daño a los seres humanos. Se relajó un poco. «Nada va mal con nada». «¿De veras?» Al 76 lo miró acusadoramente. «Todos ustedes van mal. ¿Dónde está su traje espacial?» «Nunca he tenido uno». «Entonces, ¿por qué no están todos muertos?» Aquello detuvo a Pine. «Bueno, no lo sé». «Ajá», dijo el robot triunfante. «Hay algo que va mal con todo. ¿Dónde está Monte Copérnico? ¿Dónde está la estación lunar 17? ¿Y dónde está mi dicinto? Quiero ponerme a trabajar. Tengo que hacerlo». Parecía perturbado y su voz tembló un poco cuando prosiguió. «Llevo horas dando vuelta intentando encontrar a alguien que me diga dónde está mi dicinto. Pero todos echan a correr. A estas alturas debo estar ya muy retrasado en mi trabajo. Y el ejecutivo de sección estará echando chispas. Es un buen problema. Esto es un buen problema». Lentamente, Pine empezó a salir de su embrollo mental en que se había sumergido y dijo: «Oiga, ¿cómo le llaman a usted?» «Mi número de serie es Al 76. «Está bien, Al ya me basta». «Ahora, Al, si está buscando usted la estación lunar 17, eso está en la luna, ¿no?» Al 76 asintió enérgicamente con la cabeza. «Por supuesto, pero he estado buscándola». «Pero está en la luna. Esto no es la luna». Ahora respondió al robot mostrándose desconcertado. Ahora correspondió al robot mostrarse desconcertado. Observó a Pine durante un especulativo momento y luego dijo lentamente: «¿Qué quiere decir con eso que no es la luna?» «Por supuesto que es la luna. Porque si no lo es, ¿qué es entonces, Respóndame a eso». Pine emitió un curioso sonido en su garganta y respiró pesadamente. Apuntó un dedo hacia el robot y lo agitó. «Mire», dijo, y entonces la más brillante idea del siglo lo golpeó y terminó como un estrangulado. «¡Wow!». Al 76 lo miró con aire de censura. «Eso no es una respuesta. Creo que tengo derecho a una respuesta civilizada si formulo una pregunta civilizada». Pine no estaba escuchando. Seguía maravillándose de sí mismo. Bien, era algo tan claro como el día. Aquel robot había sido construido para la luna y por alguna razón se había extraviado en la Tierra. Naturalmente debía sentirse muy desconcertado,
puesto que su cerebro positrónico había sido acondicionado exclusivamente para un entorno lunar, haciendo que el entorno terrestre careciera completamente de sentido para él. Bien, si podía tan solo mantener al robot allí hasta que pudiera entrar en contacto con los hombres de la fábrica de Petersboro. Bueno, los robots eran valiosos. El más barato costaba $50,000, había oído decir una vez, y algunos de ellos llegaban a cifras millonarias. Piensa en la recompensa y todos los centavos para él. Ni un solo cuarto de dólar, ni siquiera una moneda de 10 centavos iría a parar a las ávidas manos de Mirandy. Finalmente se puso en pie. Al, dijo, tú y yo somos compadres, colegas. Te quiero como si fueras un hermano. Tendió una mano. Chócala. El robot envolvió la ofrecida mano con una garra de metal y la apretó suavemente. No comprendía nada en absoluto. ¿Significa eso que va a decirme cómo alcanzar la estación lunar 17? Payne se sintió momentáneamente desconcertado. No exactamente. De hecho, como me caes muy bien, quiero que te quedes conmigo un cierto tiempo. Oh, no puedo hacer eso. Tengo que ir a trabajar. Agitó la cabeza. ¿Acaso le gustaría a usted estar retrasado en su cuota de trabajo, hora tras hora, minuto tras minuto? Quiero trabajar. Tengo que trabajar. Payne pensó sombríamente que, contra gustos, no hay nada escrito. De hecho, está bien. Voy a explicarte algo, porque veo por tu expresión que eres una persona inteligente. He recibido órdenes de tu ejecutivo de sección y desea que te mantenga aquí durante un cierto tiempo. De hecho, hasta que él mismo envíe a buscarte. ¿Para qué?, preguntó Al 76 suspicazmente. No puedo decírtelo, es un secreto gubernamental. Payne rezó secreta e interiormente para que el robot se tragara aquello. Sabía que algunos robots eran muy listos, pero aquel tenía el aspecto de uno de los modelos más primitivos. Mientras Payne rezaba, Al 76 meditó. El cerebro del robot, ajustado a la conducción de un distinto en la luna, no estaba en su mejor forma cuando se dedicaba al pensamiento abstracto, y además, de alguna forma, desde que se había perdido. Al 76 había descubierto que sus procesos mentales se iban haciendo cada vez más extraños, como si el entorno desconocido le hubiera afectado. Su siguiente observación fue casi astuta. Preguntó elusivamente, ¿cuál es el nombre de mi ejecutivo de sección? Payne tragó saliva y pensó rápidamente. Al, contestó, haciéndose que su voz apenas sonara. Me haces daño con tus sospechas. No puedo decirte su nombre. Los árboles tienen oídos. Al 76 inspeccionó inexpresivamente al árbol que tenía a su lado y dijo, no tienen. Lo sé. Lo que quiero decir es que hay espías por todas partes. ¿Espías? Sí, ya sabes, gente mala que desea destruir la estación lunar 17. ¿Por qué? Porque son malos y desean destruirte a ti, y es por eso que te tienes que quedar aquí un cierto tiempo, de modo que no puedan hallarte. Pero tengo que conseguir mi distinto. No puedo quedarme atrás en mi cuota de trabajo. Lo conseguirás, prometió Payne ansiosamente, y con la misma ansiedad maldijo la mente lineal del robot. Mañana te enviarán uno. Sí, es eso, mañana. Eso le dejaría tiempo suficiente para ponerse en contacto con los hombres de la fábrica de ahí afuera y recibir las hermosas sábanas verdes de los billetes de $100. Pero Al 76 se iba volviendo cada vez más terco bajo la inquietante presión del extraño mundo que lo rodeaba sobre sus mecanismos de pensamiento. No, dijo. Tengo que conseguir mi distinto ahora. Tensó rígidamente sus articulaciones, poniéndose en pie casi de un salto. Será mejor que siga buscándolo. Payne se apresuró a ponerse también en pie y sujetó el frío y duro codo. «Escucha», exclamó. «Tienes que quedarte». Y algo en la mente del robot hizo clic.
Todo lo extraño de su entorno se concentró en un solo glóbulo. Estalló y dejó un cerebro funcionando con una sorprendente mayor eficiencia. Se dio la vuelta hacia Pine. Le diré lo que puedo hacer. Yo puedo construir un distinto aquí mismo y luego manejarlo. Pine hizo una dubitativa pausa. No creo que pueda construirte. Se preguntó si serviría de algo fingir que sí podía. Todo está bien. AL-76 podía sentir casi los canales lógicos de su cerebro positrónico dirigiéndose hacia los nuevos esquemas y experimentó una extraña excitación. Yo puedo construir uno. Miró a la perrera de lujo de Pine y añadió: aquí tiene usted todo el material que necesito. Randolph Pine echó una ojeada mental a todos los trastos que contenía su cabaña. Radios despanzurradas, la parte inferior de una nevera, oxidados motores de coche, una estufa de gas rota, varios kilómetros de retorcido cable y en su conjunto 50 toneladas de la más heterogénea masa de metal viejo que haría fruncir desdeñosamente la nariz a cualquier chatarrero. ¿Tú crees?, preguntó débilmente. 2 horas más tarde ocurrieron 2 cosas casi simultáneamente. La primera fue que Sam Todd, de la filial de Petersboro, de la compañía de robots y hombres mecánicos de los Estados Unidos, recibió una llamada videofónica de un tal Randolph Pine de Hannaford. Se refería al robot desaparecido, y Todd, con un profundo gruñido, cortó la comunicación a la mitad y ordenó que todas las siguientes llamadas relativas al asunto fueran pasadas al 6º vicepresidente adjunto a cargo de pelmazos. No era una actitud irrazonable por parte de Todd. Durante la última semana, pese a que el robot AL-76 había desaparecido por completo de la vista, habían llegado llamadas de toda la Unión referentes a los movimientos del robot. Llegaron a ser 14 en un solo día, procedentes de 14 estados diferentes. Todd estaba absolutamente harto de todo aquello, en realidad casi medio loco. Se había hablado incluso de una investigación en el Congreso, aunque todos los roboticistas y físicos matemáticos de mayor reputación de toda la Tierra habían coincidido en jurar que el robot era inofensivo. En este estado mental, pues no resulta sorprendente que el administrador general tardara 3 horas en detenerse a considerar cómo podía saber aquel tal Randolph Pine que el robot estaba destinado a la estación lunar 17 e, incidentalmente, cómo podía saber que el número de serie del robot era AL-76. Esos detalles no habían trascendido más allá de los círculos estrictos de la compañía. Siguió pensando en todo aquello durante 1 minuto y medio, y luego entró en acción. Sin embargo, durante las 3 horas transcurridas entre la llamada y la acción, se produjo el siguiente acontecimiento. Randolph Pine, habiendo diagnosticado correctamente que la brusca interrupción de su llamada había sido debida al escepticismo general de su interlocutor, regresó a su cabaña con una cámara. No iban a poder discutirle una fotografía, pero sí podían engañarle si les mostraba el producto real antes de que vinieran a buscarlo con el dinero de la recompensa. AL-76 estaba atareado en sus propios asuntos. La mitad del contenido de la cabaña de Pine estaba esparcido a lo largo y ancho de 5 hectáreas de terreno, y en medio de ella se hallaba el robot, agachado, trasteando con componentes de radio, planchas de hierro, hilo de cobre y otros trastos de lo más diverso. No prestó ninguna atención a Pine, que se tendió de barriga en el suelo y enfocó su cámara para obtener una hermosa foto. Y fue en aquel momento cuando Lemuel Oliver Cooper apareció por un recodo de la carretera y se detuvo en seco ante aquel cuadro. La razón de su presencia allí era que tenía una tostadora de pan que había adquirido la enojosa costumbre de lanzar las rebanadas como si fueran cohetes, en vez de tostarlas como era su obligación. La razón de su precipitada marcha fue más obvia. Había acudido dando un tranquilo paseo al cálido y alegre sol matutino. Se marchó con una velocidad que hubiera hecho a cualquier motorista alzar las cejas y fruncir los labios, entre aprobador y sorprendido.
Apenas disminuyó su velocidad hasta penetrar en la oficina del sheriff Shaunder, perdido su sombrero y su tostadora, y apoyarse jadeante en la pared. Unas manos compasivas lo sostuvieron, y durante medio minuto intentó hablar antes de calmarse lo suficiente como para recuperar el aliento, sin conseguirlo, por supuesto. Le dieron un poco de whisky y lo abanicaron, y cuando finalmente pudo hablar, dijo algo así como: «Monstruo, 2 metros de alto, cabaña destrozada, pobre Randolph Pine». Y así, poco a poco, fueron arrancándole la historia. Cómo había un monstruo metálico de 2 metros de alto, quizás 2,5 metros o más, allá afuera junto a la cabaña de Pine. Cómo Randolph Pine estaba tendido boca abajo en el suelo, un pobre y ensangrentado cadáver. Cómo el monstruo se dedicaba a destrozar concienzudamente lo que quedaba de la cabaña. Cómo se había vuelto hacia Lemuel Oliver Cooper y cómo él, Cooper, había conseguido escapar apenas por los pelos. El sheriff Shaunder se apretó fuertemente el cinturón en torno a su prominente barriga y dijo: «Se trata de ese hombre máquina que escapó de la fábrica de Petersboro. Recibimos el aviso el sábado pasado. Jake, busca por todo el condado de Hannaford a la gente que sepa disparar y préndeles el distintivo de ayudante del sheriff. Haz que se reúnan aquí al mediodía y escucha, Jake, antes de que hagas eso, arréglatelas para dejarte caer por casa de la viuda Payne y dale la noticia de la manera más suave que puedas». Se dijo más tarde que Miranda Payne, apenas recibió la noticia de lo ocurrido, hizo una breve pausa para comprobar que la póliza del seguro de vida de su esposo estaba en buen recaudo, y para hacer unos breves comentarios irritados relativos a su estupidez por no haber doblado su importe como ella le había sugerido tantas veces. Y luego estalló en un prolongado sollozo que partía el corazón, como corresponde a toda viuda respetable. Unas cuantas horas más tarde, Randolph Payne, ignorante de sus horribles mutilaciones y muerte, contempló satisfecho los negativos de sus instantáneas, como una serie de retratos de un robot en pleno trabajo. No dejaban nada a la imaginación. Podían haber sido etiquetadas: robot contemplando pensativo una lámpara de vacío, robot empalmando 2 cables, robot manejando un destornillador, robot despedazando una nevera con gran violencia, etc. Ahora solo faltaba la rutina de sacar las copias, de modo que salió de detrás de la cortina del improvisado cuarto oscuro para fumar una pipa y tener una charla con Al 76. Mientras hacía esto, era afortunadamente inconsciente del hecho de que los bosques vecinos pululaban con nerviosos granjeros armados con cualquier cosa que hubieran encontrado, desde la antigua reliquia colonial de un trabuco hasta la metralleta de mano que sujetaba el propio sheriff. Ni tenía tampoco la menor noción del hecho de que media docena de roboticistas bajo la dirección de Sam Tobe acudían a toda velocidad por la carretera de Petersboro, a más de 200 kilómetros por hora, con el único propósito de tener el placer y el honor de conocerle. De modo que, mientras las cosas iban avanzando hacia su clímax, Randolph Pine suspiró medio satisfecho. Prendió una cerilla en los fondillos de sus pantalones, dio unas cuantas bocanadas a su pipa y miró divertido a Al 76. Desde hacía algún rato se había hecho evidente que el robot era algo más que simplemente lunático. El propio Randolph Payne era un experto en cuestiones caseras, habiendo construido incluso algunos artilugios que hubieran hecho saltar de sus órbitas los ojos de todos sus vecinos si los hubiera expuesto a la luz pública. Pero jamás había concebido nada que se aproximara a la monstruosidad que Al 76 estaba maquinando. Era algo que hubiera hecho que todos los Rube Goldberg de la época hubieran muerto en medio de convulsiones de envidia. Hubiera hecho que Picasso, si hubiera vivido para verlo, abandonara el arte con el amargo convencimiento de que había sido superado sin remedio. Hubiera agriado la leche en las ubres de todas las vacas en 1 kilómetro a la redonda. De hecho, era horrible.
a partir de una enorme y oxidada base de hierro que a duras penas recordaba a algo que Payne había visto en alguna ocasión. Unido a un tractor de segunda mano, se erguía un informe, alocado, ebrio amasijo de cables, ruedas, válvulas y horrores sin nombres y sin número. Todo ello rematado por una especie de megáfono cuyo aspecto era decididamente siniestro. Payne tuvo la intención de echarle una ojeada al interior de aquel megáfono, pero se contuvo. Había visto máquinas mucho más normales estallar repentinamente y con violencia. Al, dijo. El robot alzó la vista. Había permanecido tendido boca abajo, colocando en su sitio una delgada placa plateada de metal. ¿Qué desea, Payne? ¿Qué es eso?, lo preguntó en el tono de alguien refiriéndose a algo asqueroso y en plena descomposición, colgando y balanceándose entre dos palos de 3 metros de altura. Es el dicinto que estoy construyendo, a fin de poder empezar a trabajar. Es una mejora del modelo estándar. El robot se alzó, se sacudió chasqueante el polvo de las rodillas y lo miró con orgullo. Payne se estremeció. Una mejora. No le extrañaban que mantuviera el original oculto en las cavernas de la luna. Pobre satélite, pobre querido satélite. Siempre había deseado saber cuál podía ser un destino peor que la muerte. Bien, ahora ya lo sabía. ¿Funcionará?, preguntó. Por supuesto. ¿Cómo lo sabes? Tiene que hacerlo. Yo lo hice, ¿no? Ahora solo necesito una cosa. ¿Tiene una linterna? Supongo que hay una en alguna parte. Payne desapareció en la cabaña y regresó casi inmediatamente. El robot desatornilló el fondo de la linterna y se puso a trabajar. Al cabo de 5 minutos había terminado. Dio un paso atrás y dijo: todo listo, ahora podré empezar a trabajar. Puede quedarse a mirar si quiere. Una pausa, durante la cual Payne intentó evaluar la magnitud de la oferta. ¿Es seguro? Un bebé podría manejarlo. Oh, Payne sonrió débilmente y se dirigió hacia detrás del árbol más grueso de las inmediaciones. Adelante, dijo. Tengo toda mi confianza puesta en ti. Al 76 señaló a la pesadillesca montaña de chatarra y dijo: observe. Sus manos se pusieron a trabajar. Los granjeros del condado de Hannaford, Virginia, en posición de combate, avanzaron hacia la cabaña de Payne, estrechando lentamente el cerco, con la sangre de sus heroicos antepasados coloniales pulsando en sus venas, y la piel de gallina subiendo y bajando por sus espinas dorsales. Fueron arrastrándose de árbol en árbol. El sheriff Saunders hizo pasar la voz: disparen cuando yo dé la señal y apunten a los ojos. Jacob Linder, Flaco Jake para sus amigos y ayudante del sheriff, se le acercó. ¿No puede creer que ese hombre máquina puede que se haya marchado? No pudo impedir que un tono de esperanza se asomara en su voz. No, gruñó el sheriff. Supongo que no. De ser así, nos hubiéramos tropezado con él entre los árboles y no lo hemos hecho. Pero todo está tan horriblemente tranquilo y tengo la impresión de que nos estamos acercando a la cabaña de Payne. No era necesario recordarle aquello. El sheriff Saunders tenía un nudo tan grande en su garganta que tuvo que tragar fuertemente saliva 3 veces para conseguir hacerlo desaparecer. Vuelve a tu sitio, ordenó, y mantén el dedo en el gatillo. Ahora estaban en el borde del claro, y el sheriff Saunders cerró los ojos y asomó el rabillo de uno de ellos desde detrás de un árbol. No vio nada, por lo que hizo una pausa y lo intentó de nuevo, esta vez abriendo los ojos. Los resultados fueron naturalmente mucho mejores. Para ser exactos, vio a un voluminoso hombre máquina, vuelto de espaldas hacia él, inclinado sobre un artefacto que helaba el alma y quitaba el hipo, de incierto origen y aún más incierta finalidad. Lo único que no vio fue la estremecedora figura de Randolph Payne,
abrazada a un árbol cercano, pero en ángulo hacia el noroeste con respecto a él. El sheriff Saunders salió al claro y alzó la metralleta. El robot, presentándole todavía su enorme espalda metálica, dijo en voz alta, hacia una persona o personas desconocidas: observe. Y cuando el sheriff abría la boca para dar la orden general de fuego, unos dedos metálicos oprimieron un botón. No existe una descripción adecuada a lo que ocurrió a continuación. Pese a la presencia de 70 testigos, en los días, meses y años siguientes, ninguna de aquellas 70 personas tuvo nada que decir acerca de los pocos segundos siguientes al momento en que el sheriff abrió la boca para dar la orden de fuego. Cuando eran preguntados al respecto, simplemente se ponían de un color verde manzana y se marchaban tambaleantes. De las evidencias circunstanciales se deduce, sin embargo, que en líneas generales lo que ocurrió fue esto. El sheriff Saunders abrió la boca. Al 76 oprimió un botón. El distinto se puso a funcionar y 75 árboles, 2 granjas, 3 vacas y 3/4 partes de la cima de la montaña Dukeville se desvanecieron en una atmósfera rarificada. Fueron a reunirse, por decirlo de alguna manera, con las nieves del año pasado. La boca del sheriff Saunders permaneció abierta durante un indefinido intervalo posterior, pero nada, ni la orden de fuego, ni ningún otro sonido brotó de ella. Y entonces hubo una agitación en el aire, un múltiple sonido rugiente, una serie de cebraduras más o menos púrpura, radiando a través de la atmósfera con la cabaña de Randolph Payne como centro. Y de los miembros del improvisado ejército no quedó ni rastro. Bueno, sí, quedaron varias armas esparcidas por las inmediaciones, incluida la infalible metralleta del sheriff, toda aniquilada, con su tiro rápido y su garantía de que jamás se trababa. Quedaron una 50 de sombreros, unos cuantos cigarros a medio fumar y algunas otras cosas por aquí y por allá perdidas con la excitación. Pero no quedó ni uno solo de los cuerpos humanos, excepto el flaco Jake. Ninguno de aquellos cuerpos humanos volvió a aparecer ante la raza humana durante 3 días, y la excepción fue que debido a que su huida cometaria fue detenida por la media docena de hombres de la fábrica de Petersboro, que avanzaban a paso de carga por dentro del bosque casi a la misma velocidad que él. Fue Santov quien lo detuvo, recibiendo la cabeza de flaco Jake directamente en la boca de su estómago. Cuando consiguió recuperar el aliento, Todd preguntó: ¿dónde está la cabaña de Randolph Payne? El flaco Jake permitió que sus ojos perdieran por un momento su expresión vidriada. Hermano, dijo, limítate a seguir la dirección por la que yo venía. Tras lo cual desapareció milagrosamente. A los pocos segundos era un punto menguante por entre los árboles allá en el horizonte, algo que podía hacer él, pero que Sam Todd jamás se hubiera atrevido a jurarlo. Eso es todo lo que se puede decirse de la partida de caza. Queda todavía Randolph Payne, cuyas reacciones tomaron una forma algo diferente. Para Randolph Payne, el intervalo de 5 segundos entre oprimir el botón y la desaparición de la montaña Dukeville fueron un espacio totalmente en blanco. Al iniciarse, había estado mirando por entre la espesa maleza que cubría la parte inferior de los árboles. A su término, estaba balanceándose locamente colgado de una de las ramas más altas de uno de ellos. El mismo impulso que lanzó al grupo del sheriff horizontalmente, lo había lanzado a él verticalmente. En cuanto a cómo había cubierto los 15 metros que separaban las raíces de la copa del árbol, si lo recorrió trepando, de un salto o volando, jamás llegó a saberlo. Y en realidad jamás le importó tampoco. Lo que sí sabía era que aquella propiedad había sido destruida por un robot que era temporalmente posesión suya. Todas las visiones de recompensa se desvanecieron en su mente y fueron reemplazadas por temblorosas pesadillas de hostiles ciudadanos, chillantes multitudes linchadoras, juicios, acusaciones de asesinato y lo que iba a decir Mirandy Payne.
principalmente lo que iba a decir Mirandy Payne. Se puso a gritar ronca y alocadamente. Tú, robot, desmonta eso que has construido. ¿Oyes? Desmóntalo y destrúyelo inmediatamente. Olvida que yo haya tenido nunca nada que ver con esto. No te conozco de nada, ¿entiendes? No digas nunca ni una palabra al respecto. Olvídalo, ¿oyes? No esperaba que sus órdenes sirvieran de nada. Eran tan solo una acción refleja. Lo que no sabía era que un robot siempre obedece una orden humana, excepto cuando obedecerla implicaría un peligro para otro ser humano. En consecuencia, AL-76 procedió metódica y calmadamente a demoler su distinto, convirtiéndolo de nuevo en su chatarra original. Justo en el momento en que aplastaba bajo su pie el último centímetro cúbico del aparato, Sam Todd llegó con su contingente. Y Randolph Payne, dándose cuenta de que los auténticos propietarios del robot habían llegado, bajó del árbol de cabeza y emprendió una marcha acelerada hacia regiones desconocidas. No aguardó a que le dieran su recompensa. Austin Wilde, ingeniero robótico, se volvió hacia Sam Todd y preguntó: ¿Ha conseguido algo el robot? Todd agitó la cabeza y lanzó un profundo gruñido. Nada, absolutamente nada. Ha olvidado todo lo que le ocurrió desde que abandonó la fábrica. Debería haber recibido órdenes de olvidar, o de otro modo no estaría tan mentalmente en blanco. ¿Qué demonios sería todo aquel montón de chatarra con el que estaba trabajando? Solo es eso, un montón de chatarra. Pero debió de ser un distinto antes de que lo redujera a polvo, y me gustaría asesinar al tipo que le ordenó demolerlo, torturándolo lentamente, de ser posible. Mire esto. Estaban a media ladera de lo que había sido la montaña de Duckville. Para ser exactos, en el punto exacto donde la cima había sido limpiamente rebanada. Y Wilde apoyó su mano en la superficie perfectamente lisa que cortaba tierras y rocas. Vaya distinto, dijo. Arrancó limpiamente la montaña de su base. ¿Qué lo impulsaría a construirlo? Wilde se alzó de hombros. No lo sé. Algún factor en su entorno. No hay forma de saberlo. Debió de reaccionar con su cerebro positrónico tipo lunar, impulsándolo a construir un distinto con toda esa chatarra. Hay una posibilidad sobre 1.000 millones de que podamos hallar de nuevo el factor, ahora que el propio robot lo ha olvidado todo. Nunca volveremos a obtener ese distinto. No importa. Lo importante es que tenemos de nuevo el robot. Y un infierno. Había una profunda tristeza en la voz de Wilde. ¿Ha tenido usted algún contacto con los distintos de la luna? Tragan una endiablada cantidad de energía, como todos los trastos electrónicos, y no pueden ponerse en marcha hasta que le has proporcionado un potencial de más de 1.000.000 de voltios. Pero este distinto funcionaba de otro modo. He examinado toda esa chatarra al microscopio. ¿Y le gustaría saber la única fuente de energía que conseguí descubrir? ¿Cuál es? Ni más ni menos que esto, y jamás llegaremos a saber cómo lo consiguió. Y Austin Wilde le tendió la fuente de energía que había permitido a un distinto rebanar limpiamente una montaña en medio de un segundo. 2 pilas de linterna.